Hola, en la técnica de acople con un stop en serie, se utiliza un trozo de línea de transmisión terminada en cortocircuito o circuito abierto localizada a una distancia conveniente de la carga para acoplar la misma con el generador. Es decir, habrá reflexión entre la carga y la posición del stop, habrá reflexión en el stop, pero no habrá reflexión del stop hacia el generador. Si visualizamos eléctricamente este circuito, entonces tendríamos la línea de transmisión, la impedancia de entrada que presenta el stop y la impedancia de carga trasladada a una distancia D hacia el generador que llamamos Z1. El objetivo que se busca es que la parte real de Z1 sea igual a 1, mientras que la parte imaginaria de Z1 sea el complemento de la impedancia de entrada del stop ZS, para que una vez que se simplifican en serie, estas partes se anulen y Z sub A tenga un valor normalizado de 1, es decir, esté acoplado con la línea de transmisión. Este objetivo se reduce en la ecuación número 3. Z sub A, que es la suma de Z sub S más Z sub 1, debe ser igual a 1, para lograr la condición de acople. Las dos condiciones que deben cumplirse para lograr este objetivo se resumen inmediatamente después. Z1, como dijimos, debe tener parte real igual a 1 y Z sub S debe ser el complejo conjugado de la parte imaginaria de Z1. Veamos el procedimiento para lograr este acople con un ejemplo. En este ejemplo de acople con un stop en paralelo, se desea acoplar una impedancia de carga de 100 más J80 ohms con una línea de transmisión de una impedancia característica de 50 ohmios. Lo primero que debemos hacer es normalizar la impedancia de carga y localizarla en la carta Smith. Entonces el primer paso es localizar Z sub L techo, que sería igual a Z sub L entre Z sub 0 igual a 100 más J80 sobre 50. Lo cual nos da como resultado 2 más J 1.6. Una vez localizada la carga normalizada, el segundo paso consiste en dibujar el círculo de impedancia. Buscamos el círculo de resistencia normalizada igual a 2 y el arco de reactancia normalizada 1.6. La intersección entre ese círculo y ese arco sería nuestra impedancia de carga normalizada. Utilizando el compás dibujamos el círculo de impedancias donde yace esta impedancia de carga normalizada. El tercer paso consiste en desplazarse desde la carga sobre el círculo de impedancias y hacia el generador una distancia hasta lograr cortar el círculo de resistencia normalizada unitario. Es decir, podemos venir sobre el círculo de impedancia, por ejemplo, hasta este punto, en donde encontramos o donde cruzamos el círculo de resistencia normalizada igual a 1, o podríamos avanzar más sobre el círculo de impedancia hasta encontrar el siguiente corte con el mismo círculo, que es este de acá. Cualquiera de los dos desplazamientos es válido y ambos constituyen una solución al problema. Al igual que en el caso del transformador de lambda cuartos, generalmente seleccionamos el desplazamiento menor, a menos que haya una indicación explícita al contrario o por razones prácticas se deba seleccionar la siguiente distancia. Para efectos de este ejemplo nos quedaremos con el menor desplazamiento. Así es que iremos sobre el círculo de impedancias en dirección al generador hasta el primer cruce con el círculo de resistencia unitaria. Este punto correspondería con lo que hemos llamado Z sub 1. De la carta Smith corresponde ahora leer dos cosas. Primero, el valor de Z sub 1 y segundo, cuál es esta distancia que hemos recorrido en longitudes eléctricas valiéndonos, como ya hemos hecho, de la escala más externa de la carta Smith.
De la lectura de la carta observamos que el punto Z1 tiene un valor de 1 menos J 1.32 aproximadamente. Para la lectura de la distancia D, podemos ayudarnos de una línea dibujada desde el centro de la carta y que pase por ZL normalizada, y otra línea desde el centro de la carta y que pase por Z1 normalizado, de donde podemos leer los siguientes datos. Z1 marca 0.328 lambdas. Mientras que ZL marca 0.2085 lambdas aproximadamente. Utilizando estos valores para el cálculo de D, la distancia D es de 0.1195 lambdas, aproximadamente 0.12 lambdas. A continuación, necesitamos calcular la impedancia de entrada que debería tener el stop para poder anular la parte imaginaria de Z1. Es decir, necesitamos que el stop tenga una impedancia de entrada de más 1.32J, de manera que cuando se sume con Z1 quede únicamente la parte real igual a 1 y las partes imaginarias se cancelen. ¿Cómo logramos que un stop tenga una impedancia de entrada de más J 1.32? Bueno, la respuesta depende de si ese stop está terminado en un cortocircuito o está terminado en un circuito abierto. Para efectos del ejemplo, podríamos suponer que el stop está terminado en un circuito abierto. Si nos ubicamos en el punto de circuito abierto en la carta Smith, corresponde al extremo derecho de la carta. Y necesitamos que desde ese circuito abierto, que desde la perspectiva del stop es su carga, al desplazarnos la distancia L en la entrada del stop, haya una impedancia de más J 1.32. Por lo tanto, lo que debemos hacer es localizar dicha impedancia por acá. Esta es la ZS que deseamos y debemos calcular cuál es la longitud eléctrica entre el circuito abierto y más J 1.32. Nuevamente podemos ayudarnos de la escala externa de la carta, dibujando una línea desde el centro de la carta Smith, pasando por el punto del circuito abierto, y otra línea desde el centro de la carta Smith hasta la impedancia de entrada que deseamos que tenga el stop terminado en circuito abierto. Y entonces calcular cuál es esta distancia. La distancia L. Leamos los valores en la escala de la carta. Observamos que el circuito abierto corresponde con 0.25 lambdas. La posición de la impedancia del stop en serie, en cambio, es 0.25 lambdas más la lectura que observamos en la escala externa, que es 0.14, 2, 4, 6,
casi 8. Entonces podemos calcular esta posición como 0.147 lambdas y un poquito más, para un total de 0.1475 lambdas aproximadamente. Recuerden que tenemos que sumarle 0.25 lambdas porque si leyéramos simplemente este punto, entonces estaríamos midiendo el arco que va desde este extremo izquierdo hasta el punto de lectura y por lo tanto sería una lectura errónea. Debemos medir este pedacito de arco más media vuelta completa, que corresponde a 0.25 lambdas. Si hacemos el cálculo con estos datos leídos, la longitud L que debe tener nuestro stop sería 0.25 lambdas más 0.1475 lambdas para un total de 0.3975 lambdas, aproximadamente 0.4 lambdas. Así tenemos entonces la solución para el problema. Si deseamos acoplar la carga con la línea, tendremos que colocar un stop terminado en circuito abierto a una distancia de 0.12 lambdas de la carga y con una longitud de 0.4 lambdas.